Hola, soy Jesús Barbosa Cruz, abogado, especialista en Derecho Penal Militar Policial. Me dirijo a ustedes a través de mi canal YouTube Barbosa Abogados SSRL para exponerles casos reales que se aplican a hechos concretos, no genéricos, sino concretos específicos y que son narrados en este canal para conocimiento de los más de 1.300 seguidores que tengo en este canal y poderlo absolver algún tipo de preguntas, algún tipo de casuística que se represente en determinado hecho, o básicamente contribuir a la doctrina y la jurisprudencia de casos específicos. Bien, en este caso voy a plantearles cómo estoy efectuando la nulidad de una resolución administrativa contra la Comandancia General del Ejército Peruano, el Procurador Público, el Ministerio de Defensa, por infracciones normativas a los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, básicamente al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en el inciso tercero del artículo 139 de nuestra Carta Magna. Lógicamente que le garantizan al justiciable ante su pedido de tutela el deber del órgano jurisdiccional de absolver y observar el debido proceso al momento de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza le impone, así como la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como a la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder. Deber de jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, significa la observancia de los principios y reglas esenciales dentro del proceso, entre ellos la motivación de las acciones judiciales, consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que tiene como finalidad principal el de permitir el acceso a los justiciables al razonamiento lógico, jurídico, al contenido interno del razonamiento, básicamente, para seguir a Manuel Atienza en su obra Argumentación Jurídica, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que esta motivación es un deber de los magistrados, como lo establece el artículo 50, inciso 6 y 122, inciso 3, 4 del Código Procesal Civil, lo que implica un deber y que los jugadores señalen en forma expresa la ley con aplicación al razonamiento jurídico a que los ha llevado a esa sentencia final, así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía normativa, artículo 51 de la Constitución, y de congruencia procesal. Quiero señalar también que el artículo 148 de la Constitución de Política del Estado dice que las resoluciones administrativas que causan Estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, concordado con el artículo primero del texto único de la Ley 27.584, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo General. Pero cuando acudimos a una demanda contenciosa administrativa, estamos hablando de hechos aplicables en que se solicita la nulidad total del acto administrativo ilegal, inconstitucional, arbitrario, que consideramos contiene, por su razonamiento y contenido interno, una resolución de la Comandancia General del Ejército, cuyo número me reservo, pero que es de septiembre del año 97. ¿Qué se resuelve en esta resolución? Sancionar, pasar a la situación de retiro a un suboficial de segunda del Ejército, en este caso un enfermero militar, por medida disciplinaria, por faltas contra el honor, la moral, el decoro, los deberes militares, insubordinación, y le acusan de violación sexual, apropiación ilícita y mala conducta habitual, etc. Tipificada en el inciso F del artículo 51 y el artículo 57 del Decreto Supremo 0382 CCFAA del 28 de abril del 1982, que es la situación militar del personal de técnicos, suboficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas del Perú. Bien, ese es el marco normativo. Pero tenemos que precisar algo, que con relación al agotamiento de la vía administrativa de la resolución de la Comandancia General antes mencionada, nosotros argumentamos de que también somos de ese contenido normativo que cuestionamos,
es que no se realizó por parte del investigado porque se encontraba con detención definitiva, es decir, estaba detenido por el fuero privativo militar y por el juzgado militar de la zona judicial donde se encontraba este efectivo, y al sufrir prisión preventiva no pudo agotar la vía administrativa. Los razonamientos tenemos que recurrir básicamente a que cuando se habla de un proceso contencioso administrativo, rige un principio de favorecimiento del proceso previsto en el inciso 3 del artículo 2 del texto único ordenado de la ley 27.584, vigente al momento de los hechos, en virtud de lo cual no podía rechazarse la demanda cuando existe una incertidumbre respecto al agotamiento de la vía previa. Es decir, si el juez al recibir una demanda ve que no hay un agotamiento de la vía previa, tiene que preferir no rechazar la demanda porque hay derechos fundamentales que están en cuestión. Pero nosotros alegamos también de que en esta vía previa no se pudo agotar la vía administrativa, no solo por la condición fáctica y física de su detención del suboficial del ejército, sino que el Tribunal Constitucional, en el precedente vinculante 1417 del año 2005, fundamento 55, ha precisado lo siguiente: en aplicación del principio pro actione, pro proceso, que impone al juez interpretar los requisitos de admisibilidad de las demandas, en el sentido que favorezca al acceso a la jurisdicción en los supuestos en que el expediente de amparo obre escrito que la administración contradiga la pretensión del recurrente, el juez del contencioso administrativo no podrá exigir el agotamiento de la vía administrativa. En consecuencia, este precedente vinculante del Tribunal Constitucional tiene que ser tomado en cuenta por el juez de la causa obligatoriamente. Acá se presentó un recurso de reconsideración por tomar en cuenta el reglamento del régimen disciplinario que lo pasó a retiro, argumentando en su momento que no fue publicado en el Diario Oficial del Peruano, ni mucho menos se pudo publicar dicho reglamento en el Ejército. Y cuando estamos refiriendo al reglamento del régimen disciplinario del momento de los hechos, este documento ofrecemos prueba del informe que emitirá el Congreso de la República al Ejército y en este caso al juzgado para que dé respuesta a este razonamiento jurídico en base al elemento fáctico que nosotros pretendemos que se declare como acto nulificante en una sentencia final. Bien, ¿por qué? Porque fue clasificado como reservado, ¿no? Muchas veces el ejército es confidencial, reservado, pero hacen daño a los procedimientos porque el principio de publicidad exige que tiene que ser publicado cuando no vulnere derechos fundamentales o la seguridad del secreto nacional. En este caso es un tema de un reglamento disciplinario que no vulneraba derechos fundamentales porque debería ser público para conocer a todos los que podrían ser afectados, miembros activos de las Fuerzas Armadas o en situación de disponibilidad o retiro. Pero en la resolución de la Comandancia General del Ejército siempre se menciona de que el efectivo quede en reserva hasta un año, 2, 3, 5 años después, y que, bueno, ese razonamiento, si bien es una copia administrativa de muchos razonamientos que se hacen en diferentes casos, por ahora me releva de mayor comentario. Pero lo que nosotros tenemos que cuestionar, y estamos sumamente abocados, es que al existir una resolución de la Comandancia General que sanciona con pase a retiro a este suboficial del ejército por medida disciplinaria, por falta contra el honor, moral, decoro, deberes militares y otros, la conducta fáctica tiene que encajar como anillo en el dedo en la tipificación normativa o reglamentaria que hace esta resolución de la Comandancia General del Ejército, tipificada en el inciso F del artículo 51 y 57 del Decreto Supremo 0382 CCFA del 28 de abril del año 82. Situación militar del personal de técnico oficial y oficial del mar de las Fuerzas Armadas. Si este elemento fáctico
no encaja rigurosamente en el tipo infractor, se viola el principio de tipicidad y consecuentemente el principio de legalidad. Eso es lo que estamos argumentando. Y para que esos hechos y circunstancias adolezcan de vicios de nulidad, invalidez, ineficacia o anulabilidad, de acuerdo a la interpretación probatoria, fáctica y normativa del hecho concreto, tiene que ser revisado a la luz de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana para este caso concreto. En los hechos y circunstancias se sanciona a este efectivo militar a la situación de retiro por medida disciplinaria. Perfecto. Pero acá queremos hacer de conocimiento que, si bien es cierto, esta ley de situación militar de personales técnicos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas del Perú no hacía mención a los enfermeros y no había una reglamentación que pueda homologar, y eso nos lleva a pensar, ¿no puede ser aplicable ese reglamento a este enfermero militar? ¿Cuál era su estatus laboral en ese momento? ¿Qué decía si existía un contrato? ¿Tenía por el momento vínculo laboral permanente? Eso es lo que hay que observar. Si no hay correspondencia legal entre el vínculo laboral permanente, entonces estaba en una situación de contratado y no le era aplicable este régimen porque no habla de los contratados. Esos son razonamientos que se van a ver en el conjunto del razonamiento y separación de los elementos, no solamente normativos, sino fácticos, sino probatorios, aplicables al elemento infractor o tipo infractor. Bien, pero acá también tenemos que ver que este suboficial es sancionado por un teniente coronel por 3 días de arresto de rigor. Motivo: ser reincidente en contraer deudas, tanto en el exterior del cuartel, causando trastornos administrativos, etc. Y llevar el radio de la enfermería de tropa más de 30 días causando malestar personal. Es sancionado. Después fue sancionado por el mismo teniente coronel o 4 días de arresto de rigor. Nuevamente, por el mismo ser reincidente, por el mismo motivo. 2 veces por el mismo motivo. Ojo, ya se estaba vulnerando el principio de indemnis in idem. Días después fue sancionado con 10 días de arresto de rigor. Otro motivo: que encontrándose depositado de rigor amedrentaba a los custodios. Miren cómo se iba incrementando las sanciones. Nuevamente es sancionado a 15 días de arresto de rigor. Motivo: desobedeció orden del mayor de operaciones y se salió de las instalaciones sin autorización, y que se supone hizo o ingirió bebidas alcohólicas hasta 2 de la madrugada, se tomó atribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Faltar a la verdad, a los hechos, tomar sin autorización una canoa, etcétera, etcétera. Pero días después, nuevamente es sancionado por el general de brigada ya, a 4 días de arresto simple. Motivo: salvar el conducto regular al presentar una solicitud de cambio de colocación sin goce viático directamente al COPERE. Ojo, como estaba que lo torturaban, lo angustiaban y lo tenían loco y que lo sancionaba este comandante por varios hechos, se va a COPERE y presenta solicitud de cambio de colocación sin goce de viáticos. Y al enterarse el general de brigada, sanción a 4 días simple por motivo. Bueno, es lógico salvar el conducto regular. Pero el tema de ponderación, te están maltratando, te están teniendo loco en un maltrato sin ningún sentido, y tú pides como una especie de auxilio administrativo al COPERE y bueno, te dicen, no, ¿sabe qué? Encima que te están maltratando te sancionan por simple, ya tienes rigor y bueno, pues te colocan una sanción de indefección. Y nuevamente, enterado de este hecho, nuevamente el teniente coronel le pone 2 días más de arresto de rigor por motivo: ser reincidente, no presentarse a la unidad, etc. Después, días después, 3 días de arresto de rigor. Es decir, hay una secuencia metodológica, estratégica para aburrirlo a este señor y prácticamente inducirlo o presionarlo a cometer faltas o infracciones administrativas. Y encima, que se le hace de rigor, se lo denuncia a la zona judicial del ejército por faltas contra el honor y subordinación, etc. Y se le apertura una causa penal, una causa procesal.
en la vía militar. El primer juzgado militar del ejército le dicta detención definitiva. Hasta ahí estamos haciendo el análisis de los hechos. Después fue sentenciado por la Comisión de Abuso de Autoridad en Agravio de Civiles y consecuentemente después este señor es excarcelado y puesto en libertad. Y después, cuando se apela, se declara nula la sentencia por el Consejo de Guerra Permanente, por delito de insurrección y hurto. Y el tribunal, una nueva audiencia en el plazo de 20 días, ordenan y las correcciones disciplinarias. Es decir, acá no solamente hay un deficiente manejo del proceso administrativo disciplinario, sino hasta del propio proceso judicial, ¿no? Y la situación del señor sigue siendo incierta. Bien. Pero después ordenan al tribunal que se ordene al Consejo Supremo de Justicia Militar porque no se ha cumplido todos los procedimientos que señalaron en la resolución que declaró nula la sentencia. Pero como en el ejército, muchas veces las Fuerzas Armadas no toman en cuenta estos hechos, se incurre, no son desobediencia, sino que se generan este tipo de infracciones y que generan solicitudes que a los funcionarios de esta zona de judicial del ejército se les conmine a que cumplan el plazo que señaló una ejecutoria de la sala en que ordenaba que se hagan las investigaciones y siguen sin efecto no solamente la prisión definitiva que se le dio en el cuartel por el juez militar, sino el proceso administrativo mismo que se encontraba viciado de nulidad, de arbitrariedad, de inconstitucionalidades, de ilegalidades y de actos hostiles, ¿no? Cuando suceden todos estos hechos, luego es acusado por insubordinación y le efectúan una reclusión argumentando otros hechos. Conclusión, lo pasan a la situación de retiro. Entonces, ¿qué ocurre? El acto administrativo de sanción está contenido en esta resolución de la Comandancia General del Ejército, que es un acto lesivo, viciado de todo tipo de nulidad, que resuelve, al margen de todos los hechos controvertidos, pasar a la situación de retiro por medida disciplinaria. Es decir, por el derecho a reclamar, por el hecho a pedir la nulidad, por el hecho de apelar, medida disciplinaria. Consecuentemente, estas inconductas que las tipifican en el inciso F del artículo 51 y 57 del Decreto Supremo 082 del 28 de abril del 82, militar, personal técnico, suboficiales, etc., desde mi modo de entender, no encajan este tipo de conducta, ni mucho más el infractor al ser un enfermero dentro de este reglamento o de esta ley. Y la sucesión de arrestos de rigor que generan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arrestos de rigor de uno y de otro, luego lo detienen, consecuentemente las múltiples sanciones ya no solamente generan nulidad de resoluciones, sino que la serie de faltas y de actos arbitrarios en contra de esta persona determinan o determinarían la exención de la responsabilidad penal para el caso concreto. Pero eso es un comentario que se tiene que plantear al juez de la causa, porque después cuando el demandante ejerce y desarrolla su función de defensa, los delitos de insubordinación y desobediencia son archivados por prescripción y contra el honor y el decoro y deber militares se dictó el sobreseimiento por no constituir infracción punible en la jurisdicción militar, conforme yo les había dicho, ¿no? Y consecuentemente los hechos me están dando la razón porque no solamente el enfermero no encuadraba dentro de la tipicidad o dentro de esta legislación militar, sino que la propia conducta que venía desplegando y los hechos que ameritaban la observación, no solamente el superior y los procedimientos establecidos no se estaban respetando acá. Bien, entonces cuando nosotros estamos en este razonamiento llegamos a que ante lo expuesto se le ha impuesto diversos tipos de sanciones, incluso el pase a retiro, sin respetar sus derechos fundamentales. Y por lo tanto necesitamos la nulidad total de la resolución, que se ha violentado su derecho laboral y se lo separa de la institución a la situación de retiro arbitraria, causándole un daño psicológico, personal, irreparable a su familia,
porque lo han tenido hasta preso al señor, lo han sacado del ejército, lo han sancionado, incluso hasta en la policía los que recordaban a un general muy sonado su nombre, que te daba de baja por teléfono nomás, ¿no? Decía, usted es el suboficial fundamental, sí, ya usted está de baja. Miren hasta dónde se llegaban los abusos y, bueno, los que son testigos efectivos policiales antiguos. Acá ocurre un hecho similar. Eh, Malos oficiales, él argumenta, el social, que han tomado estas medidas drásticas que han perjudicado todo su proyecto de vida. En el ámbito constitucional, nosotros alegamos que se han vulnerado el artículo 2, inciso 11, 15 y 20 de la Constitución, los derechos de la persona, el artículo 22 y 13 y 26, el derecho al trabajo, en sus modalidades, la relación laboral, también la igualdad de oportunidades, de la discriminación y actos arbitrarios, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la Constitución, acá también se han atropellado, y lo dispuesto en el artículo 38, que todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. El artículo 51, por supuestamente, de la jerarquía de las normas, donde la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre toda norma de inferior jerarquía, y así sucesivamente, y la publicidad, que es esencial y vigencia en un Estado de Derecho. Los principios de la función jurisdiccional también se han totalmente no tenido en cuenta, y básicamente los actos arbitrarios deben ser ventilados a la luz de la motivación del acto administrativo, teniendo en cuenta la finalidad pública, ya que han habido defectos y omisiones en los requisitos de validez de los actos administrativos efectuados por miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, para este caso concreto, que ameritan, conforme al artículo 10, que se vise de nulidad total. También estamos invocando que, en cuanto al agotamiento de la vía administrativa, el artículo 18.1, punto 1a, punto 1e de la ley 2744, obviamente, que dice el 218.1, los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo, que conforme se refiere al artículo 148 de las normas. Además, ofrecemos dentro de los medios probatorios todas las sanciones de arresto de rigor, los motivos aparentemente causados y ocasionados, las sanciones que fueron impuestas, la sentencia que se declaró nula, el expediente administrativo de la zona militar policial, y todas las actuaciones médicas que puede presentar el accionante. También acá hubo un proceso de habeas corpus que presentó en su oportunidad un familiar del efectivo militar detenido ante la detención que dictó el juez militar, y esto también tiene que ser evaluado a la luz de la nulidad de la resolución administrativa. Estas causas también generadas en sede penal tienen que ser evaluadas, y los expedientes en copias certificadas agregadas para que se resuelva la secuela de la investigación, por qué prescribieron los delitos también, y cómo se elevaron en consulta seguramente el expediente administrativo, ¿no? Cuando se presentan este tipo de actos arbitrarios, se genera, para la fecha, la violación de diversos derechos fundamentales, entre los cuales ya hemos mencionado la jerarquía normativa de las leyes, en base al artículo 51. Pero básicamente la estrategia de defensa que debe plantearse es, si nosotros queremos buscar la reincorporación o la nulidad de una resolución, tenemos que ir apuntalando las pruebas directas hacia esa nulidad con el principio de temporalidad, legalidad, tipicidad, jurisprudencia y doctrina aplicable a ese caso concreto. Entonces, siempre es recomendable que todo el expediente administrativo se solicite a la entidad correspondiente, inspectoría, recursos humanos o la autoridad médica correspondiente, para que sean postulados como medios probatorios dentro del proceso que se está siguiendo como nulidad de resolución administrativa. Quiero decir que los diversos abogados tenemos distintas visiones respecto a la postulación de la demanda y las pretensiones, pretensión principal, pretensión accesoria, pretensión subordinada, pero lo básico es
la presentación de la prueba, la carga de la prueba. Y la carga de la prueba se hace leyendo, conociendo el caso, la casuística y básicamente aplicando desde el inicio los indicios o los elementos probatorios correspondientes. Soy Jesús Barbosa, me despido de ustedes nuevamente. Mi canal de YouTube es Barbosa Abogados, SSRL, mi página de Facebook es Proyecto de Ley de Reincorporación a la Situación de Actividad Militar Policial, que está en trámite, a recolectar las firmas. Muchachos, a seguir continuando con estas firmas, depende de ustedes. Yo he cumplido mi rol al inscribir en la OMPE este proyecto de ley, así como la vacuna peruana, estamos en la recolección de firmas. Y en este canal de YouTube estamos para resolver los casos, para plantear los casos y para ayudarles en la solución de los problemas que se presenten en sede militar policial. Mi correo electrónico es quebracruzperú@gmail.com. Mi celular de contacto es 98 92 44 962. Muchas gracias y cuídense, a sus órdenes.